Toda investigación sobre los orígenes de la Gran Guerra indefectiblemente lleva a Alemania, un estado militarizado pero inestable, con una población moderna, trabajadora y decidida a mejorar su posición en el mundo. Con sus generales obsesionados por la exhibición de potencia y fastuosidad, pero conscientes de la fragmentación y de la irrelevancia de las posesiones coloniales alemanas. Todas las tensiones confluían en un solo hombre, que era el emblema, el Kaiser, Guillermo II, la figura clave de la ambición imperial de Alemania y el símbolo viviente del orgullo nacional. Para las otras naciones europeas, las intenciones de Alemania eran amenazadoras e inciertas. Sin embargo, el Kaiser había heredado una nación que había crecido acostumbrada a vivir en paz. La política diplomática astuta del canciller Otto von Bismarck mantuvo a Alemania alejada de la guerra desde 1871. Bismarck no tenía ambiciones de conquistas. Había usado los tratados y las alianzas para mantener buenas relaciones con las otras grandes potencias, Inglaterra, Francia, el Imperio austrohúngaro y sobre todo para evitar la guerra con el Imperio zarista. Pero Guillermo II no tenía ningún respeto por el delicado equilibrio de poderes creado por Bismarck. El Kaiser se sentía el representante de la nueva Alemania. Jubiló a Bismarck y abandonó los tratados. El expansionismo militar toma el lugar de la diplomacia. En 1912, el anuncio que Alemania estaba construyendo una nueva marina militar y que había realizado la ampliación del ejército, convirtiéndose en el más potente de Europa, transformó a su potencial aliado Inglaterra en un potencial enemigo. Alemania tenía solo un aliado fiel, el frágil imperio austrohúngaro, gobernado por el anciano emperador Francisco José, que se sentía cada vez más amenazado por la alianza franco-rusa. Una revolución tecnológica estaba transformando el mundo occidental. La electricidad transformaba la noche en día. Los automóviles con motor imprimían mayor velocidad a los viajes. Los aviones desafiaban las leyes de gravedad. La llegada de la tecnología anunciaba el surgimiento de una nueva era. Se estaba produciendo un cambio fundamental en las expectativas, en el trabajo y, en síntesis, en el mundo. Era la época en la cual todos podían entrever posibilidades inimaginables hasta ese momento. En Inglaterra arreciaban duros debates sobre la justicia social y las primeras páginas de los periódicos estaban dedicadas a encendidas discusiones sobre el derecho al voto de la mujer. Estaba muy difundida la idea de que las mujeres no debían tener el derecho al voto por una infinidad de razones. Algunos sostenían que a causa de las reducidas dimensiones del cerebro femenino, las mujeres no eran capaces de tomar una decisión política en las elecciones, ya que era una obligación muy por encima de sus capacidades intelectuales. Las sufragantes, por su lado, conducían una lucha por conseguir el derecho a votar de las mujeres inglesas. Cuando las manifestaciones pacíficas demostraban su inutilidad, recurrían a la violencia con una campaña de incendios dolosos y de bombas. Elegían como blanco los símbolos de la autoridad masculina, la iglesia y la propiedad. El día del derbi del año 1913 se produjo la primera víctima. Una sufragante caminó sola por la pista de carreras para detener el caballo del rey, un gesto de propaganda fatal.
La nueva bandera del socialismo, que representaba una causa revolucionaria, atraía a un número cada vez mayor de simpatizantes. El socialismo trataba de resolver los problemas fundamentales, los salarios, la explotación y las terribles condiciones de vida. En 1914, un tercio de los franceses había votado por los socialistas y casi 1 millón de personas se había inscrito a los sindicatos. Las fuerzas del cambio estaban minando sociedades que permanecían inmutables desde hacía siglos. En Rusia, la dinastía de los Romanov, a la cual pertenecía el zar Nicolás II, simbolizaba un mundo que parecía impermeable a cualquier amenaza. Pero incluso la misma Rusia estaba por entrar en la nueva era. En Alemania, muchos alemanes de clase media compartían la doctrina del Kaiser sobre la supremacía de la cultura alemana. Era necesario garantizar a Alemania el dominio del continente, con la formación de una Mitteleuropa que comprendiese Bélgica, Luxemburgo y parte de los territorios septentrionales de Francia. El viejo orden soñaba con la gloria imperial, mientras que los socialistas querían el progreso a través de la paz. En 1914, en los Balcanes, los pueblos eslavos, aún bajo el dominio del Imperio austrohúngaro y otomano, sacudían la península con sus reivindicaciones de independencia. Especialmente inquieta se encontraba Serbia, que obstaculizada por Austria y Hungría no había conseguido su salida al Adriático. El 28 de junio, el heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando de Habsburgo llega en visita oficial con su mujer a la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. A las 11 de la mañana, y por un error de su chofer, el archiduque se encontró cara a cara con su asesino. Cae bajo los disparos de un anarquista serbio, el estudiante Gavrilo Princip, miembro de una sociedad secreta nacionalista, la Mano Negra. Viena atribuye a Serbia la responsabilidad del asesinato, ya que desde hace tiempo alienta a la oposición antiaustriaca en las poblaciones eslavas. Para Austria representa la ocasión justa para tomar una solución radical con respecto al problema serbio y hacer cuentas con ese nido de revolucionarios que amenaza a la unidad del imperio. Su aliada Berlín no parece esperar otra cosa para lanzarse en semejante aventura. Viena presenta a Serbia un ultimátum con condiciones inaceptables para cualquier Estado soberano. Segura del apoyo ruso, Serbia rechaza las peticiones y ordena la movilización general. El 28 de julio de 1914, el Imperio austrohúngaro responde con la declaración de guerra. El mecanismo de las alianzas arrastra a Europa a la guerra general. En 1907 se había constituido el Triple Acuerdo, un pacto militar entre Francia, Rusia y Gran Bretaña, al cual se oponía la Triple Alianza formada por el bloque de Alemania, Austria e Italia. Las dos grandes potencias, Austria-Hungría y Alemania, estaban aliadas contra las otras dos grandes naciones, Rusia y Francia. La guerra entre Austria y Serbia habría significado la guerra entre Austria y Rusia, que a su vez habría significado la guerra entre Rusia y Alemania, y por lo tanto entre Alemania y Francia. El 29 de julio de 1914, Austria ataca a Serbia. Tal y como había previsto Alemania, los grandes comandantes militares rusos solicitan la entrada en acción cuando su aliada Serbia es atacada. El 1 de agosto también Francia se moviliza. El elemento clave en la crisis de la guerra de 1914 es la palabra honor.
El honor se defiende a veces incluso cuando no está en discusión, y así las grandes potencias, que ningún interés tenían en formar parte del conflicto, lo hacen. Estaba en juego su honor. La movilización de Rusia era exactamente lo que el Estado Mayor alemán esperaba. Ahora Alemania tenía el pretexto para reaccionar ante la mínima amenaza. El 4 de agosto, Alemania ataca a Francia, invadiéndola desde Bélgica. Bélgica era un país neutral, cuya neutralidad había sido garantizada por Gran Bretaña, y esta violación ponía en juego el honor de los ingleses. Con la movilización de Gran Bretaña comienza la Gran Guerra. En todas las naciones en guerra, los ciudadanos estaban convencidos de que su país combatía una guerra justa y de defensa. Los conflictos internos que amenazaban con dividir la sociedad fueron dejados de lado. El gran movimiento socialista descubrió que en el mundo de 1914, ante todo estaba el patriotismo. Las sufragantes decidieron que debían apoyar a sus hombres en la guerra y que lucharían por sus propios derechos más adelante. Después de quebrar los intentos de contraataque de las tropas francesas y del cuerpo expedicionario británico, el ejército alemán penetra en Francia. A mitad de agosto nos encontramos en el primer mes de guerra. Está por producirse una de las más grandes masacres que la historia recuerde. El Estado Mayor francés ordena el ataque por el este, en Alsacia y Lorena. Las primeras batallas son terribles para Francia. Las tácticas elegidas son ineficientes y el mando de las tropas no siempre está a la altura de la situación. Los franceses atacan sin conocimiento de las técnicas de artillería. La fuerza de los cañones alemanes los toma por sorpresa. El ataque francés en Alsacia y Lorena se convierte en un desastre. El 23 de agosto, la ofensiva alemana obliga al ejército francés a replegarse. París es amenazada y la caballería prusiana es avistada a menos de 20 kilómetros de la capital. Imprevistamente, en lugar de apuntar a París, las tropas alemanas cambian de dirección, con la intención de cercar el ejército francés en una maniobra de tenaza. La línea de defensa francesa se forma al sur del Marne, a lo largo de un frente de 260 kilómetros. «500 taxis parisienses transportan 4.000 hombres al frente, convirtiéndose en el emblema de la resistencia. La batalla del Marne se desencadena el 6 de septiembre. La noche del 9, los franceses abren una brecha en las líneas alemanas y las tropas son obligadas a retirarse hasta el río Aisne. La gran maniobra contra el ejército francés falló. El frente occidental se estabilizó a lo largo de una línea que iba desde la costa belga del Mar del Norte hasta la región de los Vosgos. Los adversarios se atrincheran a pocos centenares de metros unos de otros. Mientras tanto, el primer mes de combates ya ha demostrado crudamente el tipo de tragedia que es la nueva guerra.
Entre muertos y heridos graves, el ejército francés deja en el campo 500.000 de hombres y nadie se podía considerar vencedor. Mientras tanto, la guerra da un impulso veloz al uso de técnicas a veces consideradas poco ortodoxas. Nuevas maquinarias excavaban trincheras aliviando a los hombres de esta labor fatigosa. Extraños patines, antepasados de las orugas de los tanques, evitaban que los medios pesados cayeran en el barro. La serpiente metálica, empujada por debajo de las cercas de alambre de púa, las hacía saltar. Extrañas carretillas de protección permitían avanzar incluso bajo el tiro de fusiles y de la artillería. En las ciudades francesas, mientras los hombres combatían en el frente, las mujeres trabajaban en todos los campos. La técnica de camuflaje, fundamental en el frente para esconderse del enemigo, se perfecciona a nivel industrial. Emplazamientos artificiales que esconden periscopios. Imitaciones de rocas para no perder de vista las líneas adversarias. Vías y cañones artificiales para desviar la observación enemiga desde lo alto. Se imitaron incluso los cadáveres. Respondiendo a las presiones de los franceses, entre el 17 y el 22 de agosto, las armadas zaristas atacan Prusia Oriental, obligando a los alemanes a replegarse en posición de defensa en el Vístula. El Estado Mayor alemán, irritado por el comportamiento considerado poco combativo del general von Prittwitz, lo exonera y envía al frente a los generales Hindenburg y Ludendorff. El binomio desciende al campo lanzando una contraofensiva audaz. Para los rusos es una catástrofe. Obligados a una retirada desesperada, entre finales de agosto y los primeros días de septiembre, toda la armada es exterminada en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masuri, y su comandante se quita la vida. Mientras tanto, el 23 de agosto, Japón decide tomar posesión de las áreas de influencia alemana en Extremo Oriente y declara abiertas las hostilidades contra Alemania. En el otoño del 14, el Imperio Otomano entra en guerra del lado de Alemania. En octubre, los barcos de guerra turcos bombardean los puertos rusos de Odessa, Sebastopoli y Feodosia. Rusia, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Turquía. Si a fines de 1914 alguien tiene esperanzas en una conclusión rápida del conflicto, en el año siguiente se confirma todo lo contrario. Ninguno de los dos bloques es capaz de someter a su adversario y las ofensivas no resuelven la cuestión. El equilibrio de fuerzas desgasta a los soldados. Un nuevo símbolo representa la esencia del conflicto, la trinchera.
En un sistema de centralización extrema y de rígida jerarquía de los mandos, las comunicaciones entre los cuarteles son extremadamente lentas. Antes de llegar a las tropas, las órdenes deben recorrer todos los eslabones de una compleja cadena que desciende por los grados de la jerarquía, diluyendo la más de las veces la posibilidad de una respuesta operativa rápida. Pero la ineficiencia de las conexiones debe ser atribuida también a las deficiencias de tipo técnico. Las comunicaciones se realizan con sistemas ópticos muchas veces no confiables, con teléfonos de campo cuyas frágiles líneas al descubierto son destrozadas con frecuencia por los bombardeos, con métodos tradicionales como palomas mensajeras y con el lento y peligroso sistema de los correos a pie. En 1915, el Zeppelin sobrevuela Gran Bretaña, realizando el primer bombardeo sistemático de civiles desde el cielo. Con esta estrategia, los alemanes trataban de minar la fuerza de trabajo no combatiente. Un soldado no podía funcionar sin los obreros de las fábricas, sin los campesinos y sin todos los otros proveedores. El 25 de abril, un cuerpo anfibio compuesto por tropas inglesas, francesas, australianas y neozelandesas comienza el desembarco en la llanura turca de Galípolis. Debían derrotar la Turquía aliada de Alemania y expulsarla de la guerra. En la tarde del primer día, 8.000 soldados aliados se encuentran en las playas. Conservando sus posiciones, los turcos acorralan a los aliados entre las escolleras y el mar. Galípolis, que debía ser una victoria rápida, se estaba transformando en una guerra de trincheras y sin progresos. Los espejos de los periscopios, que medían máximo 20 centímetros cuadrados, eran averiados uno tras otro. Quien por descuido asomaba la cabeza recibía un tiro en la frente. Pocas horas después que los primeros soldados aliados pusieron los pies en las playas de Galípolis, se produjo el primer genocidio del siglo XX. La presencia de una próspera y rica comunidad de armenios en el norte de Turquía es algo inaguantable para los turcos. El vínculo cultural con Rusia, el enemigo de guerra, le brinda a Turquía la excusa que buscaba. Los jefes armenios son reunidos y ajusticiados. Posteriormente, toda la comunidad es obligada a desplazarse para morir en el desierto. En noviembre, el Estado Mayor inglés concluye que la campaña de Galípolis es un desperdicio de oficiales y de hombres. En diciembre del 15, con 250.000 hombres asesinados, heridos o dispersos, los aliados comienzan a evacuar la península. La estrategia de la diversificación ofrece resultados positivos en el caso de la expedición inglesa a Siria y Palestina. La iniciativa es favorecida por una revuelta árabe contra los turcos guiada por el oficial Thomas Lawrence, conocido con el sobrenombre de Lawrence de Arabia. En 1915, los hombres de Europa no son suficientes para satisfacer el apetito de la guerra. Las potencias imperiales deberán pedir refuerzos a las colonias de las cuales llegan millones de soldados. Decenas de miles de africanos son transportados a Europa. Algunos son utilizados como mano de obra, otros como soldados en el frente. Por el color de su piel, los alemanes los llamaban con desprecio botas. Mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres trabajan. Entre todos los trabajos realizados por las mujeres, el más importante y peligroso era la fabricación de bombas. Los riesgos estaban siempre presentes. Las partículas de ácido podían salpicar el rostro, haciendo enloquecer de dolor.
El promedio de accidentes era de 1 docena por noche. Los humos exhalados provocaban ceguera permanente. Pero el mayor peligro venía del trinitrotolueno, la dinamita. Los primeros síntomas de envenenamiento con TNT eran similares a un normal resfrío. Ante la exposición prolongada, el cuerpo tomaba un color amarillo brillante y a esta altura las mujeres se volvían estériles, rápidamente empeoraban y morían. A pesar de todo, las mujeres sabían que sin su ayuda en el suministro de proyectiles y de bombas, sus hombres podían perder la guerra. En los campos de batalla, en abril de 1915, el ejército alemán utilizó una nueva arma, el gas venenoso, con un efecto horrendo sobre los hombres atrapados en las trincheras. Además, bastaba el cambio del viento para empujar las nubes tóxicas hacia el ejército que las había lanzado. Un verdadero instrumento de destrucción de masa que abre un nuevo y trágico capítulo en la historia militar. El resultado de la ciencia al servicio de la guerra. Los aliados no están preparados para esta nueva arma y disponen solamente de protecciones improvisadas como un lienzo embebido en orina que se aplica sobre el rostro. En 1915, los alemanes declaran que los barcos de pasajeros dirigidos a puertos de los aliados corrían el riesgo de ser hundidos sin preaviso. Era evidente que no había forma de vencer la guerra si no se dejaban de lado las viejas reglas, aceptando el hecho de que la guerra debía ser total y por lo tanto también contra los civiles. El 1 de mayo, el Lusitania, el barco de línea más hermoso del mundo, zarpa de Nueva York hacia Gran Bretaña. Pertenecía a una nación hasta ese momento neutral, los Estados Unidos. A bordo había cerca de 2.000 personas entre pasajeros y miembros del equipaje. En la tarde del 6 de mayo, el comandante del barco recibe una alarma. Algunos U-boot alemanes se encontraban a lo largo de las costas irlandesas. Se ahogaron 1.200 personas, hombres, mujeres y niños. Italia, hasta ese momento incierto, toma una decisión histórica. Se separa de la Triple Alianza y desciende al campo de batalla del lado del acuerdo. Con el pacto firmado en Londres, Italia está segura de conseguir, en caso de victoria, el Trentino Alto Adigio, Trieste, Istria y las islas costeras. Incluso Bulgaria decide entrar en el conflicto, pero del lado de los imperios centrales. Las tropas italianas comienzan las hostilidades contra el ejército austrohúngaro el 24 de mayo de 1915, atacando en el río Isonzo y en el altiplano del Carso. La eficacia de las operaciones de fortificación liviana que se improvisaron constituyeron una sorpresa para el defensor como para el atacante. Las suaves terrazas que descienden hacia la planicie friulana se convierten en una fortaleza ideal para un defensor bien provisto de ametralladoras y protegido por diferentes tipos de reticulados, más aún si el atacante dispone de medios de destrucción escasos y a menudo debe abrirse brechas con pinzas. Se practica la forma más elemental y sanguinaria de ataque, el frontal. Se conquista una trinchera y se espera el contraataque. Se avanzan 100 metros, 1 o 2 kilómetros y siempre se detiene y se vuelve a empezar. Esta
es la guerra que los italianos encuentran camino a Trieste. Serán 11 las batallas del Carso y serán todas más o menos iguales. En cualquier trinchera, el combatiente está a merced del sol del verano, del frío del invierno, de la lluvia de cada estación. Pero en el Carso, incluso la trinchera a veces es un lujo. Se debe estar boca abajo. No es posible levantar la cabeza ni siquiera de noche porque vigilan las fotoeléctricas. El 21 de febrero de 1916, los alemanes que habían acumulado en secreto la artillería pesada en el norte de Verdún, la ciudad símbolo del orgullo francés, lanzan el ataque. La ciudad es sometida al bombardeo de 1.200 cañones. El mando alemán había previsto 3 soldados franceses muertos por cada alemán caído. El mando militar francés, tomado por sorpresa, envía al frente macizos refuerzos. A cada momento, los soldados son inundados con nubes de polvo y fragmentos de piedras, pero sobre todo con gas asfixiante. Hombres aterrorizados y extenuados por la fatiga luchan por permanecer vivos, por mantener su propia salud mental. Los heridos, en charcos de sangre, mueren sin que nadie les pueda ayudar. El ataque inicial ha sido devastador, pero los alemanes pierden la ventaja conseguida apenas los franceses desplazan su artillería hacia adelante. Entre los dos ejércitos lanzan 40 millones de granadas, un promedio de 200 por cada soldado muerto. La guerra de agotamiento planificada por el mando alemán se le vuelve en contra. Las trincheras alemanas dejan de existir ya que los bosques que las habían protegido de los puntos de observación franceses no existen más. La batalla de Verdún fue la más larga de la guerra. Duró 9 meses y 27 días y no hubo un evento decisivo para ninguna de las dos partes. Solo en diciembre Verdún fue reconquistada por los franceses a un costo incalculable. El peso del esfuerzo aliado en el frente occidental pasa a los ingleses, a las tropas coloniales y a los voluntarios civiles que en 1914 y 1915 se enrolaron. En 1916, el ejército voluntario británico combatió su primera gran batalla en el valle del río Somme, pero el ejército de voluntarios ingleses, si bien patriótico y valiente, no tenía ninguna experiencia en el combate. Los franceses reclamaban un ataque inmediato. La estrategia inglesa preveía un bombardeo macizo de las posiciones alemanas durante algunos días. Las líneas alemanas habrían sido destruidas y el alambre de púa de protección arrancado. Así las cosas, los soldados aliados no habrían tenido más que atravesar la tierra de nadie y tomar las trincheras enemigas. Durante 7 días y 7 noches, la tierra tembló bajo el impacto de los proyectiles de grueso calibre. Los ingleses salieron de las trincheras y avanzaron por la tierra de nadie en un frente de 30 kilómetros. Los alemanes, intuyendo que el final del bombardeo era la señal de ataque, salieron de las trincheras y dispararon con las ametralladoras. El terrible fuego causa a los ingleses pérdidas catastróficas. Los ingleses caen como moscas. El ataque demuestra ser un desastre. Los sobrevivientes comienzan a arrastrarse para volver a las trincheras. Aquellos que lo consiguen son llevados a los hospitales de campo o a la retaguardia. Algunos batallones sufren grandes pérdidas. Se dice que fueron necesarios 2 años para construirlos y 10 minutos para destruirlos.
El 15 de mayo de 1916, la ofensiva alemana dirigida hacia el estrecho entre el lago de Garda y el Brenta agota su impulso inicial con un inmovilismo interrumpido solo en Isonzo por algunas victorias parciales italianas que llevarán en agosto a la ocupación de Gorizia. El precio en vidas humanas en el curso de las repetidas ofensivas es altísimo. Durante los primeros asaltos, la infantería es detenida por la red de defensa de los austriacos, mientras que la escasa artillería presente consigue abrir en las filas enemigas algunas pequeñas brechas, a menudo trampas mortales para los soldados italianos. En el monte Sabotino mueren 20.000 soldados. Excavadas en la roca, en el barro, en la nieve, protegidas por pocos metros de alambre de púa o por imponentes fortificaciones de cemento armado, las trincheras son el símbolo de la Primera Guerra Mundial. Pero también quedaron grabados en la memoria los preparativos, los entrenamientos, los desplazamientos que los soldados realizaron en la montaña Alta Cota, a menudo rodeados de metros de nieve, sometidos a temperaturas rígidas y a esfuerzos sobrehumanos. Somos conscientes, escribe un médico militar, que durante el desarrollo de esta guerra hecha con luces y explosiones terribles, los órganos de los sentidos de los combatientes, la vista y el oído sobre todo, han sido sometidos a estímulos de intensidad y duración superiores a la capacidad normal de recepción y asimilación. Contra los soldados se estrellan granadas y proyectiles de gran calibre. Día y noche se vive una tempestad de estímulos sensoriales violentos e incesantes sobre los soldados campesinos ocultos en las montañas, dejando en quien sobrevive la aniquilación total, la sordera, el mutismo y la pérdida de conciencia incluso por periodos muy prolongados. Agosto de 1916. La victoria italiana tiene finalmente el nombre de Gorizia. La preparación de la artillería está a la altura de los obstáculos que deben superarse. Mientras las defensas enemigas están destruidas, los soldados esperan, agazapados en el fondo de las dolinas, el momento del ataque. Desde el primer día, el Sabotino es conquistado. Se toma Oslavia con San Michele, el trágico monte de 4 puntas bañado en el pasado con tanta sangre. En el Carso, la Tercera Armada llega y pasa el Vallone, pero la lucha es dura y sanguinaria. Solo con la caída de Podgora es posible entrar en Gorizia. También la caballería pasa el río sin puente en varios puntos. Poner alas a todos era la orden del mando supremo. La avanzada se detiene delante de una línea fortificada que se apoya en el Monte Santo y en el San Michele. En el curso de la guerra, la tecnología militar realizó pasos de gigantes. Se experimentan y usan nuevas armas sofisticadas como las ametralladoras capaces de disparar centenares de municiones en un minuto, o las nuevas enormes bocas de fuego de la artillería, el tanque, la radio, los fusiles de repetición y los aviones de combate.
Otro aspecto significativo del gigantismo industrial movilizado para la guerra es el tonelaje de los barcos militares. Se botan grandes barcos de hierro impulsados por la fuerza del vapor y armados con cañones capaces de lanzar proyectiles explosivos a una distancia superior a los 15 kilómetros y nuevos siluros conocidos como sanguijuela. Un arma en especial demuestra ser de importancia fundamental, el MAS, una lancha antisubmarino. Una unidad liviana y muy veloz, equipada con una boca de fuego de pequeño calibre, con un par de torpedos y algunas bombas. Es gracias a los MAS que se escribieron algunas de las páginas épicas de la lucha italiana contra el enemigo austrohúngaro. Para sostener el ingente esfuerzo realizado por los soldados en el frente, era fundamental garantizar el consentimiento de la opinión pública. La guerra se explicaba a nivel de masa popular solo en sus aspectos edificantes. Los directores de los principales periódicos italianos se proveyeron de un código deontológico militar que los llevó a censurar sobre lo dicho y lo mostrado. El Mando Supremo desarrolló un servicio fotocinematográfico capaz de cubrir las distintas áreas del frente y que contaba con más de 600 personas. Se produjeron alrededor de 150.000 placas y películas para documentar minuciosamente la vida en la guerra. Se mostraba solamente lo que se quería comunicar, la victoria, el valor de los soldados italianos con respecto a los enemigos, la fuerza y el coraje. En marzo de 1917, un barco americano, el Success, es abatido por los torpedos alemanes. Otra de las muchas provocaciones a los Estados Unidos. Mientras tanto, se une a la guerra del lado del acuerdo Rumania. El ejército alemán en el frente occidental se refugia en una posición fortificada, la línea Hindenburg. La decisión de retirarse detrás de la línea Hindenburg permite a los alemanes acortar la línea del frente y disponer de más hombres. A esa altura el conflicto había cobrado más de 500.000 de víctimas entre los soldados franceses, una pérdida por cada minuto de guerra. Entre los rangos franceses surge una rebelión que podría haber costado a los aliados la guerra entera. Los soldados que volvían del frente comenzaban a balar fingiéndose corderos enviados al matadero. Se desató el único y verdadero amotinamiento del frente occidental. Al comienzo fueron grupos de hombres, luego enteras unidades las que se negaron a volver a las trincheras. Se discutía sobre la elección de nuevos oficiales. El Estado Mayor francés no consigue detener el amotinamiento, que afortunadamente para Francia no fue total. El nombramiento de un nuevo comandante, Philippe Pétain, mejora las condiciones de los soldados en el frente y lentamente la protesta se aplaca. Del 500.000 de amotinados, 49 son ejecutados. Pétain suspende los asaltos contra las líneas alemanas a la espera de los tanques y de nuevas piezas de artillería. En Rusia no solamente el ejército, sino toda la nación se amotina. La masacre del frente y los sufrimientos en patria habían arrojado a la población a la desesperación. Las protestas políticas habían sido contenidas siempre por las tropas leales al zar, pero no fue así el 24 de febrero de 1917. Ante la orden de disparar a los civiles, los soldados dispararon contra los oficiales y se unieron al pueblo. La revuelta del ejército transformó la insurrección en revolución. Liberales y socialistas tomaron el poder. Sin embargo, la revolución había traído confusión y se necesitaban fuerzas frescas. Por eso se creó el Batallón Especial de Mujeres. En el frente, el batallón encuentra al ejército en retirada. Mientras tanto, Lenin, en el exilio durante la revolución, con la ayuda de los alemanes, vuelve a Rusia y toma el poder con la promesa de paz, pan y tierra. Termina la guerra en el frente ruso y en diciembre los bolcheviques firman el armisticio con los alemanes.
Los aliados confían en un ataque decisivo dentro de fin de año. El mejoramiento de las técnicas de puntería y de calidad de las municiones se traduce en una artillería precisa y confiable. El muro de bloqueo, un muro móvil de granadas para proteger la avanzada de la infantería, ahora era más eficaz. Los pelotones de infantería son reforzados y dotados de mayor cantidad de armas de fuego para poder resistir la ofensiva enemiga. Se recurre al uso masivo de aviones para bombardear y ametrallar tropas de tierra. Se emplean tanques para atravesar las líneas alemanas. El 2 de abril de 1917, los Estados Unidos declaran la guerra a Alemania y el 2 de junio Grecia desciende al campo del lado del acuerdo. Los canadienses ocupan la cima del Vimy. Un poco más al sur, las tropas inglesas y sudafricanas avanzan casi 4 kilómetros. El plan del Estado Mayor preveía el aniquilamiento de las líneas alemanas en la ciudad de Ypres. El 17 de junio, el ejército inglés realiza su primera ofensiva. Después de excavar durante 2 años galerías en la campaña de Flandes, los soldados aliados colocaron 19 minas gigantes debajo de las líneas alemanas. Los aparatos detonaron al mismo tiempo, destruyendo y desbaratando las líneas alemanas. Fue una de las más grandes victorias aliadas. Un cambio radical de la guerra lo determina la derrota de Caporetto. En octubre del 17, las tropas austrohúngaras superan las líneas italianas y se dirigen a la planicie padana. En pocos días, Italia pierde más de 20.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional y el confín se desplaza 150 kilómetros hasta la línea del Piave. En el campo quedan 11.000 muertos y 29.000 heridos, junto con 300.000 prisioneros en mano de los adversarios. Decisiva para la derrota fue la presencia, junto con los austriacos, de 7 de las mejores divisiones alemanas. La preparación del ataque a Italia fue meticulosamente estudiado. Para esconder al mando italiano las imponentes maniobras, las nuevas y descansadas tropas alemanas fueron llevadas primero al frente en Trentino y a último momento y bajo absoluto secreto fueron enviados a la línea Giulia. Durante la retirada, los soldados italianos disparaban sin orden y sin indicaciones sobre qué hacer o dónde ir. La rápida disgregación de los repartos crea una columna desordenada de soldados que atasca las carreteras desde las trincheras hasta el valle. Los hombres se deshacen de las armas, convencidos que de este modo los oficiales, al encontrarlos, no los habrían podido mandar de nuevo al combate. El mando supremo del general Cadorna es tomado por sorpresa. Toda la estrategia militar es criticada. La derrota de Caporetto del 17 no termina en un día. Estimulados por la aparente facilidad del suceso, las tropas austroalemanas continuaron con la ofensiva y entre el 26 y el 28 de octubre conquistan Cividale y Udine. El 1 de noviembre las tropas enemigas toman posición en el Tagliamento. Miles de prisioneros italianos, amontonados en las ciudades conquistadas, son filmados para ser utilizados por la propaganda enemiga. En un solo golpe, todas las ventajas que los italianos habían conseguido en 2 años de guerra se evaporan. A comienzos de 1918, el pueblo alemán había llegado al límite de la tolerancia. También los aliados estaban agotados. La revolución había eliminado a Rusia de la guerra. El ejército francés había sido corroído por el motín.
Los italianos habían sufrido la derrota de Caporetto. La ofensiva inglesa no había conseguido desbloquear una situación en punto muerto. El fin llegó de forma imprevista y antes de que el año terminara. El poder real en Alemania estaba en las manos de los generales Hindenburg y Ludendorff. Ambos sabían que Alemania podía ser condenada al hambre y terminar derrotada por el bloque aliado. Deciden desencadenar una guerra submarina indiscriminada. La guerra en Europa había producido en Estados Unidos un verdadero boom económico. Las naciones beligerantes tenían necesidad de los americanos, de las armas que fabricaban y del dinero que habrían dado. Mientras América gozaba de beneficios sin precedentes, la opinión pública no quería saber nada de la guerra. Pero las provocaciones de Alemania eran continuas e insostenibles. La ofensiva alemana en el frente occidental es la última esperanza de los alemanes para dar un giro decisivo de la guerra en su favor. Ludendorff creía poder realizar lo que no había conseguido ningún otro general en 3 años de guerra. Los artilleros alemanes disparan más de 1 millón de granadas contra las líneas inglesas en solo 4 horas. Las tropas de asalto alemanas armadas con ametralladoras y lanzallamas pulverizan las líneas inglesas. El frente de la Quinta Armada está en colapso. En 4 días, el ejército alemán avanza alrededor de 25 kilómetros. El Kaiser declara vencida la batalla. Las fuerzas aliadas que estaban en retirada reconstruyen nuevas líneas. Las tropas alemanas no tienen más que ofrecer. Ludendorff, desesperado, envía al combate también las reservas, pero lo único que consigue es una derrota terrible, una masacre. El 8 de agosto de 1918, las tropas coloniales británicas y las unidades francesas, apoyadas por 500 tanques, penetran las líneas alemanas de Amiens. El ejército alemán se retira detrás de la línea de Hindenburg, mientras los ingleses lanzan una serie de ataques macizos atravesando la línea Hindenburg. A partir del 8 de agosto de 1918 y en los siguientes 100 días, la ofensiva incesante e insistente consigue fuerzas por cada kilómetro de territorio ganado. Mientras las tropas coloniales británicas combaten al norte, los franceses comienzan a rechazar al ejército alemán por el sur. En las últimas semanas de guerra, 9 divisiones americanas entran en la batalla al norte de París. La batalla de Meuse-Argonne dura 47 días y finaliza con la rendición de los alemanes. La intervención de Estados Unidos, con su capacidad de desplazar millones de hombres a través del Atlántico, coloca a los alemanes ante la perspectiva de una disponibilidad de hombres ilimitada por parte de los aliados. El ejército alemán se bate en retirada en todo el frente occidental. Los hombres se rinden por millares, exhaustos y derrotados. Las tropas italianas, después de la derrota de Caporetto, apoyadas por un aparato industrial más eficiente y por un sistema de mando más dúctil y eficaz, dan nuevamente señales de reactivación.
Es justo entre la batalla del Piave en junio y la ofensiva final desencadenada el 24 de octubre que se forja el éxito italiano contra las tropas austroalemanas ya en desbandada. Venecia está en primera línea. La mayor parte de la población ha debido abandonarla. En la plaza en estado de guerra, el regimiento San Marco recibe la bandera de combate. El frente está al borde de la laguna, pero el desastroso abandono del Carso establece las bases de la victoria italiana. Renovado en los armamentos y en el espíritu, el nuevo ejército italiano saca provecho de cada lección. En junio de 1918 ataca en los altiplanos, en el Grappa, en el Piave. El mayor esfuerzo del enemigo lo lleva al medio Piave, donde abriéndose una brecha con los gases tóxicos consigue ocupar el Montello. Es detenido y atacado inmediatamente en el Grappa. En días anteriores, el comandante Luigi Rizzo había hundido en mar abierto a bordo de un mast el acorazado austrohúngaro San Esteban. Después, en el Tegetov, se dirigió a Otranto para reforzar el cerco del Adriático. La guerra de la Marina italiana en el Adriático fue sobre todo una guerra de acecho y de emboscadas. Pocas veces los barcos tuvieron la ocasión de salir al mar y usar los grandes cañones. Una de esas ocasiones se presentó un mes antes del final del conflicto, con el bombardeo de la base austrohúngara de Durazzo. Los primeros ataques aéreos a ciudades indefensas fueron obra de los austroalemanes. Padua y Venecia son sometidas a duros bombardeos. El vuelo sobre Viena de Gabriele D'Annunzio, el poeta soldado, realizado el 3 de agosto, fue la demostración de cómo la batalla del Piave fue decisiva a favor de Italia. La aviación italiana dominaba el cielo. La batalla que daría la victoria a Italia comenzó en el Grappa el 24 de octubre de 1918. La tarea principal se reserva al octavo ejército ubicado en el Montello. Lo comanda el general Cadorna. El 4 de noviembre de 1918 se firma el armisticio que establece el final de las hostilidades y los italianos entran en Trento y Trieste. El general Armando Díaz lee el boletín de la victoria. Comando Supremo, 4 de noviembre de 1918, hora 12. La guerra contra Austria-Hungría, comenzada el 24 de mayo de 1915 y con fe incansable y tenaz valor, conducida sin interrupciones y durísima durante 41 meses, ha sido ganada. El ejército austrohúngaro ha sido derrotado. Los restos de lo que fue uno de los más potentes ejércitos del mundo suben en desorden y sin esperanza los valles que defendieron con orgullosa seguridad. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Díaz. El tiempo de las masacres llega a su fin e Italia puede finalmente festejar la victoria sobre el enemigo. En poco más de 3 años de guerra, cayeron 16.800 oficiales y 571.000 soldados italianos. El número aumentará a 652.000 unidades en 1925, si se cuentan los militares muertos después del conflicto debido a las heridas recibidas. En octubre de 1918, la flota alemana recibe la orden de zarpar para combatir su última batalla por el honor de Alemania. La marina alemana se amotina. La revuelta se propaga desde los barcos a las ciudades alemanas. A finales de octubre, el Kaiser es informado de una verdad amarga. Alemania había perdido la guerra. Lunes 11 de noviembre de 1918. La noticia de la paz inminente llega al frente. El armisticio entraría en vigor a partir de las 11 horas. Hasta el minuto prefijado para cesar las hostilidades, los soldados consumieron hasta su última granada disponible.
La masacre terminaría a las 10:59. A las 11 en punto del día 11 del mes 11 de 1918, los fusiles de la Gran Guerra fueron silenciados. El momento de la proclamación de la victoria demostró que los muertos no habían caído en vano. La explosión de regocijo puede solo explicarse con el orgullo nacional y con la certeza que la guerra había terminado para siempre. No solamente esa guerra, sino que no habría habido más guerras en la historia de la humanidad. Esta era la cosa más importante.